Buenos días. Vamos a empezar la sesión, ya se acaba uno. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles a cargo del Servicio de Reumatología y de la doctora Vázquez Guerra. Así que, chicos, iros sentando, por favor, que empezamos. Silencio. Adelante, Susana. Vale, pues yo soy Susana Vázquez, residente de reumatología, y os voy a hablar un poco de la polimialgia reumática, una enfermedad bastante común que podemos encontrar en muchos servicios como interna, geriatría o incluso urgencias. Este es el esquema que vamos a seguir. Y nada, deciros que la polimialgia es una enfermedad inflamatoria sistémica de causa desconocida que suele cursar con dolor y rigidez de cinturas, de hombros y escapular, que afecta a pacientes de avanzada edad y que suele asociar a enfermedades importantes como la vasculitis de células gigantes. La epidemiología a día de hoy se sabe que afecta más frecuentemente a mujeres con un riesgo de 2,4 frente a un riesgo de 1,6 en hombres, que suele afectar a personas mayores de 50 años, con un pico de edad sobre todo entre los 70 y los 80, y que la incidencia es mucho mayor en países del norte frente a países del sur, que como se puede ver en la imagen, pues es casi 10 veces mayor en países como Noruega frente a otros del sur como Italia. La causa a día de hoy de la polimialgia no se conoce, pero sí que se cree que hay factores de riesgo que se dan más comúnmente, como puede ser tener más de 50 años, ser mujer, tener antecedentes de infecciones por micoplasma, parvovirus o clamidofilia o algún gen como el HLA de RB1. Lo que se cree es que en personas predispuestas genéticamente, por algún factor desencadenante externo, como puede ser una infección, se produce una alteración en el sistema inmune que aumenta las citoquinas inflamatorias, en la polimialgia sobre todo la interleuquina 6, que altera la función y el número de linfocitos y causa una inflamación sistémica y desarrolla la enfermedad. Sobre todo lo que se ve es inflamación en las estructuras articulares y periarticulares, bolsas y tendones, lo que viendo un aumento de infiltrado de linfocitos CD4 en estas estructuras, causando sinovitis y adenosinovitis y dándole síntomas de polimialgia. Los síntomas sobre todo son debilidad y dolor en la cintura escapular y humeral, con dificultad sobre todo para elevar los brazos por encima de la cabeza, para levantarse de la silla. Suele ser una afectación bilateral. Los síntomas suelen ser de instauración rápida en días generalmente y da un dolor de carácter inflamatorio, que alivia con antiinflamatorios, que no permite el descanso nocturno y que no mejora con un reposo. Sobre todo hay gran limitación funcional de estos pacientes hasta el punto de que muchos de ellos pues, no son capaces de peinarse a lo mejor o incluso limpiarse los dientes por ellos mismos. También asocia hasta en un 50% de los casos manifestaciones sistémicas como puede ser fiebre, astenia, anorexia o pérdida de peso. Estos síntomas son importantes sobre todo si los tenemos en cuenta en pacientes de avanzada edad porque pueden hacernos sospechar cuadros clínicos como neoplasias o en aquellos pacientes que pueden asociar una arteritis de células gigantes porque también cursa con estos síntomas. También puede afectar hasta un 40% a los pacientes con artritis, que suele ser una artritis que afecta a carpos y rodillas, con edema distal por tenosinovitis. La artritis suele ser asimétrica, no erosiva, que es una de las diferencias principales con la artritis reumatoide, y por ese edema en tejidos de las estructuras muchas veces puede causar hasta en un 14% de los casos con un túnel del carpo. En aquellos casos en los que se asocia con la arteritis de células temporales, es decir, que puede ser hasta un 50% y en un 20% puede afectar de forma subclínica, sin síntomas. La arteritis de células gigantes es una vasculitis de grandes vasos que causan inflamación en estos de forma sistémica, que a día de hoy tampoco se conoce la causa, pero sí que se ha visto que tiene el mismo gen asociado que la polimialgia, el de RB1, que afecta también a pacientes de avanzada edad, mayores de 50 años, y que puede presentar los síntomas sistémicos que hemos visto antes. Sí que tiene unos síntomas específicos que nos indican más que puede ser una arteritis y no una polimialgia, como pueden ser cefalea, porque los pacientes se suelen quejar de que tienen muchas molestias, sobre todo al peinarse, alteraciones de la arteria temporal, como podemos ver en la imagen, que está indurada y no tiene pulsos, claudicación mandibular y complicaciones visuales como la maurosis fugas. El diagnóstico de la polimialgia y de la arteritis pues, es clínico y nos apoyamos en pruebas complementarias como alteración de los parámetros inflamatorios, las analíticas, sobre todo elevación de velocidad y PCR. En la ecografía sí que veríamos signos específicos como el signo del halo, del que vamos a hablar más adelante, y respondería muy bien al tratamiento con corticoides. Dentro de la exploración física de la polimialgia, sobre todo lo que vamos a encontrar es dolor muscular y debilidad en cintura escapular y humeral, sobre todo lo que vemos en la imagen, que los pacientes no son capaces
de elevar los brazos por encima de la cabeza hasta que se les trata. Y también podemos encontrar artritis. En el examen neurológico decir que es normal, que no hay ninguna alteración neurológica, pero lo que hay es una sensación del paciente de que por ese dolor no es capaz de elevar los brazos y tiene menos fuerza. Pero la absorción neurológica es normal. Dentro de las pruebas complementarias, es decir, que no hay ninguna que nos dé el diagnóstico definitivo, las pruebas complementarias simplemente nos sirven de apoyo para orientar el diagnóstico y sobre todo las que utilizamos son la analítica y los marcadores autoinmunes y las distintas pruebas de imagen que podéis ver ahí. Dentro de los hallazgos de laboratorio, como hemos comentado, no hay ninguna que nos dé el diagnóstico específico de la enfermedad y sobre todo lo que vamos a ver es elevación de los parámetros de inflamación. Los más utilizados son la velocidad y la PCR, que pueden estar normales en muchos pacientes, pero lo normal es que estén elevados y que cuando nosotros empezamos a tratar al paciente vayan disminuyendo poco a poco. También podemos ver otras alteraciones como datos de inflamación crónica, como la anemia normocítica normocrónica, elevación de plaquetas o leucocitos. Y si hacemos una inmunoelectroforesis, pues inflamación de fase aguda. En los anticuerpos, decir que los que más solemos pedir son el factor reumatoide, el péptido citrulinado, los ANA y los ANCAS, que normalmente los pacientes con polimialgia suelen ser negativos, pero el hecho de que nos aparezca alguno de ellos positivo, sobre todo nos tienen que hacer pensar que podamos estar confundiendo el cuadro con una artritis reumatoide, pero también decir que si nos aparece alguno de ellos positivo, como el factor reumatoide, que suele ser el más común, pues que a lo mejor simplemente ha aparecido porque esa persona lo tiene alterado porque ha sido fumador o ha tenido alguna infección, pero no quiere decir que no vaya a poder tener una polimialgia. Dentro de la radiografía, decir que la utilizamos básicamente para dos indicaciones, sobre todo al inicio del cuadro, cuando nuestros pacientes presentan esos síntomas constitucionales de fiebre o astenia, para descartar que el cuadro no esté asociado a un tumor, sobre todo uno pulmonar o uno hematológico, por lo tanto hacemos una radiografía de tórax, y en aquellos pacientes que cursan con una artritis, sobre todo para diferenciarlo de una artritis reumatoide o otras enfermedades reumáticas. Decir que si vemos erosiones nos indicaría más una artritis reumatoide avanzada y si no las vemos una polimialgia. Dentro de otras pruebas de imagen estaría la gammagrafía, que lo que ve es más inflamación por más vascularización en las zonas más afectadas por la enfermedad, que sobre todo la inflamación se vería en las articulaciones de los hombros, las caderas o los esternoclaviculares, como podéis ver en la imagen. Pero que es una prueba muy sensible pero poco específica, por lo tanto casi no la usamos porque nos permite ver aquellas zonas donde hay más inflamación, pero no nos permite saber si esa inflamación es por una vasculitis, por una polimialgia o por otra enfermedad sistémica. Después estaría la ecografía, que es una prueba que, como sabéis, no tiene efectos secundarios y se puede realizar muy fácilmente y es económica, que nos permitiría tanto el diagnóstico de la polimialgia como hacer su seguimiento una vez hemos empezado el tratamiento y que nos permite ver aquellas zonas con más inflamación porque tendría una mayor captación de la señal Doppler. Decir que los criterios de 2012 de clasificación se ha incluido dentro de estos criterios y se ha visto que aumenta el diagnóstico la especificidad de un 81 o un 91%. Lo que vemos sobre todo va a ser inflamación de los tendones y la cápsula, sobre todo en la articulación subacromisuldeltoidea y tenosynovitis del tendón del bíceps, y menos frecuentemente también afectación de las caderas y las articulaciones de miembros inferiores. La afectación suele ser bilateral, el problema que tenemos es que esta inflamación que nosotros vemos en las articulaciones no podemos saber solo con la ecografía si es por una artritis, por una polimialgia o por otra enfermedad que cause un cuadro parecido a la ecografía. Sí que se ha visto que la ecografía puede ser importante en un futuro, ya que hay algunas alteraciones como la bursitis o acromisuldeltoidea que puede darnos mayor especificidad en el diagnóstico, pero que se está estudiando todavía, que nos permite ver aquellos casos con síntomas con afectación subclínica y que nos permitiría hacer un seguimiento del diagnóstico, porque se ha visto que una vez empezamos a tratar a los pacientes, en 4 semanas deberíamos ver menos inflamación en las ecografías. Y también nos permite ver aquellos pacientes que pueden tener un curso clínico más grave porque veríamos más inflamación en las estructuras afectadas. Luego, en aquellos pacientes que puedan asociar una arteritis de células gigantes, las guías recomiendan realizar una ecografía de las arterias temporales a todos los pacientes con polimialgia porque se ha visto que hasta un 21% de estos pacientes pues tienen una arteritis de forma subclínica. Lo que veríamos en la imagen, sobre todo, pues sería estenosis de la luz o oclusiones, y el síntoma más característico sería el signo del halo, que es lo que podéis ver en la imagen de la derecha, que sería una inflamación de la pared del vaso, de tal forma que habría menos flujo arterial y lo que se vería sería como lo que se ve aquí, que sería como una inflamación circular, que se vería como un halo hipoicoico alrededor del flujo del vaso, que es un signo muy característico de esta enfermedad.
Luego la resonancia sí que es una de las mejores técnicas porque permite ver muy bien la anatomía de las estructuras musculares y permitiría ver muy bien la inflamación y sobre todo llegar a estructuras como la columna vertebral, que en la ecografía pues a lo mejor no se pueden ver tan bien. El problema es que es muy costosa y requiere un tiempo de realización de la prueba muy largo. Entonces, a día de hoy solamente se utiliza en investigación. Y ya por último estaría el PET-TAC, que lo que ve es mayor captación de glucosa en aquellas zonas que tienen mayor inflamación. Por lo tanto, nos permite ver la afectación de la enfermedad antes de que haya cambios estructurales, pero que a día de hoy la polimialgia no está indicada de entrada. Estaría indicada en aquellos casos en los que los pacientes pues, no respondan bien al tratamiento o tengan muchas recaídas al intentar retirar los corticoides y que tendríamos que pensar a lo mejor pues, que nos hemos equivocado en el diagnóstico o que hay otra enfermedad asociada. Entonces sería sobre todo para descartar que no haya ninguna neoplasia o otra enfermedad asociada al cuadro. Se ha visto que la especificidad y la sensibilidad del PEC-TAC varían un poco en función de los sitios y los lugares en los que capte, y sobre todo se ha visto que si capta en los procesos interespinosos aumentaría mucho la especificidad del diagnóstico. Entonces, un poco como resumen de todas las pruebas de imagen, sobre todo destacar la radiografía al inicio del cuadro para ver que no esté asociada a ningún tipo de neoplasia, sobre todo una radiografía de tórax, y en el caso de que curse con artritis, para descartar la artritis reumatoide, que en muchos casos ya tendría erosiones y es avanzada. El PEC-TAC también lo mismo en aquellos pacientes que no respondan bien al tratamiento, que tengan muchas recaídas para descartar otro cuadro asociado, especialmente una neoplasia, y la ecografía porque se está utilizando ahora, se está empezando a buscar utilidades y se están incluyendo los criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos, decir que no existe ningún criterio que nos dé el diagnóstico al 100%, que lo que existen son unas recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología y Europeo, que nos permiten apoyar nuestro diagnóstico en aquellos casos que estén más dudosos, pero que el diagnóstico de la polimialgia se realiza de forma clínica. No hay ningún criterio que nos dé diagnóstico al 100%. Los criterios para la clasificación de estos pacientes son los que veis ahí, que sería ir sumando puntos hasta llegar a un determinado nivel y entonces apoyaría más nuestro diagnóstico, y que si se hacen con la ecografía pues aumentaría la especificidad de estos. Y sobre todo pues son rigidez de matutina de más de 45 minutos, dolor e inflamación de la cadera, tener un factor reumatoide, un CCP negativo y inflamación de los distintos tendones y articulaciones. En cuanto al diagnóstico, como hemos dicho, se hace con un cuadro clínico típico, que sería un paciente mayor por encima de los 50 años, sobre todo entre los 70 y 80, que sería mujer, que tendría dolor y rigidez de la cintura escapular y humeral de extracción rápida, con un dolor inflamatorio, con asociación de hasta un tercio de síntomas sistémicos o con artritis, con elevación de marcadores de fase aguda, sobre todo velocidad y PCR en la analítica, y que responde rápidamente al tratamiento con corticoides. Dentro del cuadro diferencial que nos deberíamos plantear están sobre todo las artritis inflamatorias, especialmente la artritis reumatoide, las miopatías, la fibromialgia, los síndromes de dolor crónico, las infecciones, sobre todo las infecciones virales, y las alteraciones hormonales como el tiroides o el paratiroides. Hablando un poco de los anteriores, dentro de la artritis reumatoide nos podría confundir el cuadro porque puede causar artritis sobre todo en manos y carpos, puede tener unas serologías negativas, y las dos responden a corticoides. Deberíamos pensar sobre todo en una artritis reumatoide en aquellos casos en los que se vea la radiografía erosiones o en los que la artritis sea sobre todo de pequeñas articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas y interfalángicas proximales, tenga otras manifestaciones extraarticulares como pueden ser nódulos reumatoides o serositis, y tenga una presencia positiva de factor reumatoide o CCP. El síndrome RS3P, que es otra sinovitis que puede estar incluida en el diagnóstico diferencial, es una sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema en manos y pies, como podéis ver en la imagen, que se produce por una inflamación de los tendones de estas extremidades, que se puede confundir con la polimialgia o asociarse a ella en un 12% de los casos, y que respondería igualmente de bien a corticoides. Dentro de las miopatías, sobre todo la polimiositis y la dermatomiositis, porque también casaría con esa debilidad muscular y dolor, pero que deberíamos pensar más en una dermatomiositis o polimiositis, sobre todo si encontramos elevación de las enzimas musculares que nos suele haber la polimialgia, presencia de anticuerpos que nos indiquen más que podría ser un cuadro de estos, o manifestaciones extraarticulares como por ejemplo en las lesiones que veis en la piel, afectación del pulmón o el tracto digestivo. Otro diagnóstico diferencial importante sería la fibromialgia, porque también causa ese dolor muscular y esa limitación funcional, pero la polimialgia, sobre todo, lo que vamos a encontrar en la exploración es dolor en los puntos gatillo, que son los que podéis ver en la imagen. La exploración sería totalmente normal, no encontraríamos ninguna alteración ni analítica ni ninguna prueba de imagen.
Suele afectar a pacientes más jóvenes y no respondería a corticoides ni a analgésicos. Y por último estaría el diagnóstico diferencial con las neoplasias, sobre todo por el grupo de edad de los pacientes que son de edad avanzada y pueden cursar con un cuadro constitucional, y decir que deberíamos sobre todo plantearnos el diagnóstico en aquellos casos en los que no responda bien al tratamiento con corticoides, para intentar retirarlos tengan muchas recaídas. En esto estaría indicado hacer un poco una historia clínica para orientar el caso o las pruebas en función de lo que nos cuente el paciente, valorar hacer un TAC de cuerpo entero y decir que se asocia más frecuente a neoplasias hematológicas. En cuanto al tratamiento, lo que se utiliza sobre todo son unas guías acordadas por la Sociedad Europea y Americana de Reumatología del año 2015, que sobre todo estas guías nos dicen que los 3 medicamentos que vamos a utilizar sobre todo son los glucocorticoides orales, especialmente la prednisona, el metotrexato y el tocilizumab. Sobre todo las guías, como podéis ver en el esquema, nos recomiendan empezar con prednisona en todos los pacientes como entre 12 y 20 miligramos, un poco en función de las características de cada paciente, ya que si el paciente, por ejemplo, fuera diabético mal controlado, hipertenso, pues a lo mejor deberíamos empezar con una dosis más baja. O en caso de que no pudiéramos empezar por glucocorticoides, pues iniciar con metotrexato. El tratamiento suele ser largo y hasta incluso 1 año y se trataría de ir bajando las dosis de corticoides poco a poco hasta que el paciente estuviera sintomático. Lo que pasa es que estas guías han quedado un poco anticuadas porque son del año 2015, entonces han ido saliendo distintas revisiones y artículos que apoyarían un poco las recomendaciones anteriores, pero que irían añadiendo nuevas recomendaciones. Nosotros hemos encontrado este artículo que nos parecía bastante correcto, y que básicamente lo que nos dice es que, un poco lo de antes, que debemos empezar con corticoides, deberíamos empezar el tratamiento simplemente al sospechar el cuadro, no esperar a confirmarlo, un poco porque se puede asociar a la vasculitis de células gigantes y es una enfermedad sistémica con una afectación grave, y que deberíamos ir descendiendo el tratamiento hasta mantenerlo 1 año más o menos. Sí que recomienda las guías que como el paciente va a mejorar rápidamente con prednisona y esta tiene bastantes efectos secundarios, que deberíamos explicarle muy bien al paciente que el tratamiento se debe mantener 1 año, incluso aunque mejore, y que en aquellos casos que lo dejen porque tenga efectos secundarios, por ejemplo, hirsutismo, aumento de pérdida de peso, que son bastante molestos para el paciente, explicarle que estos efectos van a ir desapareciendo a medida que vayamos bajando la dosis y que hay otros tratamientos en caso de que este le parezca bastante molesto. En cuanto a los corticoides, pues lo que hemos comentado, tienen efectos secundarios a múltiples niveles, como podéis ver ahí, y sobre todo los que nos parecen más relevantes son la hipertensión y la hiperglucemia, que en los pacientes en los que por lo que sea desarrollen estos efectos secundarios se tratarían igual que la población normal con un antidiabético oral o un antihipertensivo en función de las características de cada uno, y la osteoporosis, que se trataría con un bisfosfonato oral en principio, salvo que haya otra contraindicación, y que no hace falta un seguimiento con densitometría, simplemente con una analítica nos valdría. En cuanto al metotrexato, decir que es un antagonista del ácido fólico que tiene efecto inmunosupresor y antiinflamatorio y que se suele dar oral a una dosis de 7,5-10 miligramos para empezar, y que suele estar indicado en aquellos pacientes en los que no se puede usar los corticoides o que haya múltiples recaídas y el paciente no está respondiendo a ellos. En principio solo hay que vigilar por los efectos secundarios, las citopenias y la elevación de transaminasas y función renal, sobre todo con una analítica al mes de iniciar el tratamiento y luego cada 3-4 meses. Y que en principio no habría que suspenderlo a no ser que tuviéramos una anemia o una plaquetopenia muy marcada o una elevación de las transaminasas muy destacada. En cuanto al tocilizumab, que es uno de los tratamientos biológicos que utilizamos, decir que es un inhibidor de la interleuquina 6, que es la interleuquina principal de la inflamación en la polimialgia, pero que se utiliza fuera de ficha técnica, que no está aprobada para el tratamiento de la polimialgia. Sí que se ha visto en distintos estudios que combinado no con corticoides puede producir una mejoría de las recaídas y disminuir los brotes y provocar una reversión de hasta el 60% de los pacientes frente a los que están tratados solo con corticoides. Y que es un medicamento bastante bien tolerado porque simplemente produce infecciones leves como respiratorias o urinarias, leucopenia, dislipemia. El otro inhibidor de la interleuquina 6, el Kezar, el Serilomab, sí que se ha aprobado hace poquito para el tratamiento de la polimialgia reumática en marzo de este año y se ha visto en un ensayo en fase clínica, un ensayo clínico en fase 3, que es un fármaco seguro que simplemente tiene efectos secundarios leves como eritema al lugar de la inyección o infecciones leves de orina o respiratorias, y que en comparación con los pacientes que están tratados solo con corticoides y placebo, pues mejora hasta un 28% frente a un 10% de estos sujetos. En cuanto a otros tratamientos que sí que se ha demostrado que no tienen ninguna utilidad, destacar la azatioprina, la hidroxicloroquina y los inhibidores del interferón alfa, que se ha demostrado que no
no valdrían en estos tratamientos. Y en cuanto a la terapia de apoyo, destacar la fisioterapia, porque como esta enfermedad produce una limitación funcional muy importante y son pacientes de avanzada edad, en caso de que estos pacientes se hagan dependientes, aumentaría mucho la comorbilidad. Es importante monitorizar al paciente al principio del cuadro de forma más estrecha, a lo mejor cada mes, y luego ir distanciando las revisiones cada 3-6 meses en función de la evolución, y sobre todo controlar estas revisiones con el cuadro clínico del paciente, que debería ir mejorando, y la disminución de la velocidad y de la PCR. Y en estas revisiones de paso aprovechar y ver por los posibles efectos secundarios que tengamos del corticoide o del metotrexato del fármaco que estemos usando. Es importante hacer un seguimiento más estrecho de aquellos pacientes con mayor riesgo de recaída, sobre todo si tenemos una dosis inicial de corticoides muy alta o que no la podemos retirar, o si tiene marcadores inflamatorios muy altos a pesar de haber respondido bien de forma clínica. Dentro de las principales comorbilidades de la polimialgia, destacar la enfermedad cardiovascular, de entrada por la propia enfermedad inflamatoria, que tiene mayor riesgo cardiovascular por sí misma, porque causa mayor inflamación a nivel de los vasos, se depositan mayores placas de ateroma y da mayor factores de riesgo cardiovascular, y también por el tratamiento que estamos usando, porque aumentaría la hipertensión y la diabetes. Luego el cáncer, un poco porque se ha visto que la polimialgia muchas veces se puede confundir con esta y retrasar el diagnóstico, el hipotiroidismo y la depresión. La depresión sobre todo por la limitación funcional que produce el cuadro, que hace que los pacientes al verse más dependientes pues tengan mayor depresión. Dentro de la mortalidad se ha visto que la polimialgia no altera la esperanza de vida, pero sí que tiene otras causas de muerte. Dentro de estas, sobre todo, las enfermedades cardiovasculares, como podéis ver, por la edad avanzada, la propia terapia con corticoides y la inflamación crónica de la enfermedad, y luego las neoplasias, especialmente hematológicas y pulmonares. Y ya para acabar, pues un poco las conclusiones, que sería que la polimialgia es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune de causa desconocida, que afecta sobre todo a pacientes de avanzada edad, mujeres con un pico de edad entre los 70 y los 80 años, que clínicamente cursa con debilidad en las pinturas escapular y humeral, que puede asociar un cuadro sistémico en un 50% de pacientes y artritis hasta en un 40%, que frecuentemente se asocia a la otitis de células gigantes, que es una vasculitis que sí que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico por la gravedad, que el diagnóstico se realiza de forma clínica y en aquellos casos en los que tengamos dudas nos podemos apoyar en los criterios de EULAB, que el tratamiento sería con corticoides principalmente y se debería responder de forma rápida, y que si no responden a este tratamiento pues deberíamos plantearnos un diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias sistémicas o con las neoplasias. Esta es la bibliografía utilizada y las preguntas. Enhorabuena, Susana. Una revisión. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Por ahí? ¿Nada? ¿Por ahí? ¿Por Sánchez? Muchas preguntas. Miedo. Yo nunca he tenido una gammagrafía sobre una polimialgia de marca, ¿qué tipo de gammagrafía? Pues normalmente yo creo que nunca he pedido ninguna. Pero una ósea, pues yo creo que hay ya que me ayuden, sí. De cuerpo entero. Sobre todo por ver que no sea una vasculitis, que nos pueda dar estando un cuadro clínico similar o más que nada una neoplasia, que es lo que correría como más prisa. nosotros ahora, polimialgias de células gigantes, teniendo en cuenta, como has dicho, que son personas mayores, muchas veces con otros factores de riesgo. Chicos, silencio, por favor, que están preguntando. Con muchos factores de riesgo vascular, empezamos directamente con tocilizumab y esteroides. Eso te permite disminuir la dosis de corticoides en un paciente prácticamente a la mitad. Y a la semana 26 ha retirado los corticoides, mientras que sin utilizar tocilizumab, que tienes que ir a un año y medio de corticoides. En polimialgia, en algún grupo de pacientes, por ejemplo, diabéticos, ¿vosotros creéis que deberíamos empezar? Sé que para polimialgia como tal no está aprobado, la aprobación la tiene para colitis, pero vosotros comenzáis con un anti-interleuquina 6 en polimialgia en algunos casos.
Yo creo que, a ver, como en las guías no estaba aprobado, yo creo que todavía no está escrito en ningún lado, pero sí que si el paciente tiene muchos factores de riesgo y sabemos que va a ir mal, pues sí que se podría empezar. Que no había así ninguna contraindicación muy absoluta. ¿Alguna pregunta? Nada. Pues enhorabuena por la presentación. Hemos terminado, nos vemos la semana que viene.